Bueno, buenas tardes a todos. Laura Marconi, como les decía, va a ser quien hoy modere esta charla, así que Laura, te dejamos la presentación del doctor Martiniano, que es un honor para la asociación recibirlo en este curso. Y vuelvo a reiterar que por favor cierren los micrófonos de las compus o de sus celulares. Gracias. Buenas tardes, como nos decía Celeste, hoy nos va a acompañar el doctor Martiniano Terragni, que es profesor adjunto de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires e integrante de proyectos de investigación UBACIT dirigidos por la profesora Mari Veloz. Martiniano, por favor, tu exposición. Muy bien, buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por la invitación a la asociación. Agradecido a Celeste y a Laura, personas con muchísima trayectoria en el fuero y de una integridad de tantas décadas, dirías, aunque son muy jóvenes, empezaron hace un momento, pero aún así puedo animarme a hacer algunas reflexiones y compartir con ustedes algunas reflexiones, algunas de tipo práctico, algunas de tipo más teóricas, acerca de digamos, como lo más novedoso de la justicia juvenil en los últimos años, como podrían ser los procesos de justicia restaurativa, en términos muy generales, como vamos a ver ahora. Voy a utilizar, si me habilitan, la función de compartir pantalla para poder compartir mi exposición y algunas ideas que estaba preparando. A ver si ya lo tengo. Aquí estoy. Muchísimas gracias. Aquí estamos. Bueno, la idea central, digamos, con esta cuestión es y seguramente esto podrá ser contrastante con algunas cuestiones que se hayan visto a lo largo del curso, la idea de el alcance del principio de especialidad de la justicia juvenil, de especialidad o de especificidad, de acuerdo a como lo quieran tomar. En general se utiliza esta idea de principio de especialidad tomado como en sentido amplio, digamos, tanto en aspectos normativos como en aspectos orgánicos, la idea de las prácticas restaurativas como parte inherente a ese principio de especialidad y por supuesto el dato empírico de la realidad latinoamericana, argentina, provincia de Buenos Aires, San Martín, San Isidro, Tigre, Tucumán, Salta, etcétera, donde vamos a ver que ahí vamos a poder encontrarnos con escenarios bastante distintos. La primera cuestión importante me parece a resaltar, aunque creo que ya esto está claro, pero siempre es bueno resaltarlo, la idea de, aunque se trate de justicia restaurativa, estamos hablando de, y ahora vamos a ver ciertos alcances o delimitaciones de justicia restaurativa, la idea de que el sistema de justicia juvenil tiene que funcionar como una última razón del sistema de intervención estatal sobre la vida de niños y niñas, esta idea de aseguramiento, que es una cuestión que lo vamos a ver en la justicia restaurativa, aseguramiento de los derechos económicos, sociales, culturales, y por supuesto la idea central y última es la de evitar caer en cualquier tipo de reduccionismos. Esto claramente aparece muy señalado por la profesora Veloz en cuanto a la idea de evitar una discusión desde cuánto tiempo, desde qué edad castigar y por cuánto tiempo castigar. Anticipo algo de lo que dice aquí, que puede ser quizás una de las cuestiones que más discusión nos pueda llevar, es que creo que todavía no hay una discusión en América, no en América Latina, sino en Argentina, acerca de qué tiene que hacer la justicia juvenil, si es solo investigar la comisión del delito o si debe hacer algo más que la mera investigación del delito. Es una discusión que por suerte nosotros nos podemos dar en Argentina, porque en América Latina la solución, la respuesta a esta pregunta, a este interrogante, ya se produjo, digamos. Lo único que importa para la justicia juvenil latinoamericana es investigar el delito y aplicar una sanción, en lo posible no privativa de la libertad, pero en general las sanciones son privativas de la libertad.
Con lo cual, aquí hay un dato importante a tener en cuenta, es que si la justicia restaurativa busca restablecer la paz social y buscar una composición de intereses, etcétera, etcétera, tenemos que pensar en que la justicia juvenil, cuando utiliza los mecanismos de justicia restaurativa o utiliza procesos de justicia restaurativa, para algo más que la investigación del delito. Y acá requiere, ya quizás me adelante un poquito en la exposición, pero va a requerir una capacitación específica por parte de los operadores y un abordaje interdisciplinario de la cuestión. El primer interrogante, o uno de las cuestiones que quería compartir con ustedes, tiene con que si la justicia restaurativa es un mecanismo de desjudicialización contemplado, por ejemplo, en el artículo 40.1 de la Convención sobre Derechos del Niño, y sobre la base de ese principio, que en ocasiones se menciona como principio de judicialización, el primer deber que tiene el cuerpo jurídico, el corpus juris de protección de derechos de la infancia, es la salida del sistema lo más rápidamente posible de ese niño. Esto tiene alguna referencia con la regla 11, la regla de Beijing, del año 85, en la Convención sobre Derechos del Niño lo mencionábamos, principio de desjudicialización, y también esta idea de sacar al niño rápido del sistema penal aparece en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia Argentina cuando tiene que resolver, hace muchos años, si era compatible o no la aplicación de la suspensión de juicio a prueba. El instituto regulado en el Código Penal y su interpretación, el Código Procesal Penal de la Nación, era aplicable también a niños, niñas y adolescentes en contraposición con el modelo tutelar clásico. Y la Corte dijo que sí, digamos, que no, por supuesto no hizo ninguna mención en ese momento a programas restaurativos o soluciones restaurativas, pero sí el hincapié en el principio de judicialización. Recién lo adelantaba la idea del abordaje especializado. Aquí también yo creo que hay que en algún momento hacer un debate, un espacio de reflexión como el que estamos compartiendo hoy, específicamente acerca de los roles de los operadores en la nueva justicia juvenil. Si la justicia juvenil va a ser eminentemente punitiva y retributiva, la justicia juvenil, digo, aún contrariando la manda del derecho internacional, creo que los perfiles van a ser muy similares a los perfiles de la justicia de adultos. Ahora, la justicia restaurativa nos introduce un interrogante adicional que tiene que ver con que nos pide cuestiones, o nos pide asesorar en cuestiones, o mantener vínculos tanto con los ofensores y las ofensoras, como con las víctimas, de modo distinto al cual nosotros usualmente estamos acostumbrados, digamos. Participar de un proceso restaurativo puede implicar también una mayor flexibilidad por parte de la intervención de la parte acusadora, digamos, y también una nueva forma de convencimiento, si se me permite la expresión, o de acompañamiento por parte de la parte de la defensa. Aquí también hay algo que es una cuestión meramente jurídica, digamos, pero y va a aparecer ahora en un ratito con otro tema, tiene que ver con la intervención de la víctima, digamos. En general se da como esta idea, digamos, hay una cuestión muy interesante a tener en cuenta, es que también en esta redefinición, no solo con la justicia restaurativa, aquí hago una pequeña nota al pie, debiera haber un nuevo espacio de reflexión también acerca de cuál es el rol de la víctima en los nuevos procesos de justicia juvenil. Ustedes recordarán que en épocas anteriores, en décadas anteriores, había muchísimas normas en las que se impedía, se vedaba la constitución de particular ramificado de parte creyente. Por supuesto que eso fue cambiando en los últimos años y aparece en Argentina un reconocimiento mayúsculo acerca del rol de la víctima en el proceso penal. De hecho, en muchas jurisdicciones con sistemas muy acusatorios se puede llegar a un juicio, digamos, y a una sentencia condenatoria sin participación del Ministerio Público, es solo instancia de la víctima. Entonces,
Aquí lo que yo quería compartir como modo de reflexión es cuál es el perfil, si ese perfil de víctima activa en la búsqueda de una solución jurídico-penal que muchas veces tiene que ver con una justicia retributiva, es compatible con el perfil de víctima que nos pide en principio o exigiría la justicia restaurativa. Es decir, que este abordaje especializado al cual yo me refería, o esta intervención especializada, no solo involucra a los actores, sino a las personas. Este es algo que seguramente otros quienes me precedieron o luego harán uso de la palabra, podrán hacer alguna referencia a esta cuestión de si hay conflictos que pueden ser sujetos a procesos restaurativos o si hay personas que pueden ser sujetos invitados a participar de procesos restaurativos. La verdad que ese es un lindo interrogante para plantear, digamos, y evitar en casos de que, como decía recién, la víctima o su interés pase por una cuestión distinta que la búsqueda de la composición del conflicto, tenerlo presente antes de iniciar un proceso de justicia restaurativa. Ahí, desde el punto de vista práctico, y en esto de la intervención interdisciplinaria, sería también muy interesante contar con lo que podría llamarse un diagnóstico diferencial, digamos, es decir, cuando uno analiza una causa que le llega, ya sea cualquiera fuera el rol que esté ocupando, intenta hacer un diagnóstico acerca de lo que tiene, de lo que hay en la causa, de eventualmente la calificación jurídica del delito, es decir, alguna cuestión de nulidad procesal, etcétera, cualquier cuestión que también en este caso quizás podría, en el caso de la justicia restaurativa, también podría ser interesante este diagnóstico diferencial acerca de si estamos en presencia, como decía hace unos instantes, de un conflicto que puede ser solucionado por vías restaurativas, o si directamente por el perfil de ofensor o de víctima no perdamos el tiempo, no frustremos expectativas y pasemos directamente a buscar otras formas de solución dentro del conflicto penal. Ahora, perdón, dentro del proceso penal. Lo que digo dentro del proceso penal, ahora lo van a ver por qué lo menciono, porque es algo bastante cíclico de las discusiones penales en Latinoamérica en los últimos 30 años, más o menos, por así decirlo. Bueno, aquí, por supuesto, esto está claro, lo de la idea de que la intervención final del corpus juris, o por lo menos en materia de justicia juvenil, tiene que ver con la idea de reintegración social. Y a mí me pareció interesante esto de la justicia restaurativa y la reintegración social. Si esto es lo mismo, digamos, el resultado positivo de un proceso restaurativo significa que el niño haya sido reintegrado, el niño o la niña haya logrado su reinserción social, o solamente se busca otro resultado que no fuera ese, digamos. En principio aparecerían como compatibles, me da como esa impresión, digamos, con la idea última de la intervención de la justicia penal juvenil, ese fin reintegrador que buscaría a su vez la justicia restaurativa, aunque con otros nombres, con otra nomenclatura, por así decirlo. Respecto de esto que recién justamente comentaba de la nomenclatura, y también entiendo que es una cuestión que se verá a lo largo del curso, me da la idea que en ocasiones es necesario, leyendo tanta bibliografía y profusión de material que hay sobre justicia restaurativa, como decía, especialmente en los últimos años, me parece que surge para nosotros una necesidad de una búsqueda de una, quizás una mayor precisión conceptual, si es, en este punto me refiero. Nosotros con esa precisión conceptual me refiero, así es, una solución a un proceso restaurativo, si es una mediación penal, si es una conciliación, si es una mediación, si es una aplicación del principio de remisión con pautas de conducta, etcétera, que son formas que se utilizan y digamos, indistintamente se las conoce como justicia restaurativa, aunque quizás se trate de proceso restaurativo. Insisto, la conciliación, la mediación, incluso la suspensión del juicio a prueba, el principio de remisión del caso con aplicación de pauta de conducta, cosa que también es un tanto sui generis, pero bueno, o si, digamos, la búsqueda, el buen resultado de este tipo de
procesos nos invalida ahondar un poco, llamamos justicia restaurativa, porque quizás entre todos quienes estamos compartiendo esta tarde tengamos una, si nos a boca de jarro pedimos una definición, quizás cada uno de nosotros tenga una definición diferente, más allá de la teórica, más allá, insisto, de la teórica o la de los manuales o los instrumentos internacionales, que hay muchos al respecto también, la idea de qué entendemos por justicia restaurativa o por proceso restaurativo. Me parece que eso podría quizás ser un marco para ir acomodando en consecuencia las figuras dentro del tablero. La segunda cuestión, y por hace unos instantes también mencionaba la ocurrencia de, o las discusiones en Latinoamérica en los últimos 30 años, tiene que ver con que desde el regreso de la democracia en adelante en Argentina, en Argentina y en la región, se viene discutiendo mucho acerca de si el abolicionismo le iba a ganar al derecho penal. En un partido que se estaba jugando en mediados de la década del 80, principios de la década del 90, quizás un poco menos ya, pero la idea en Argentina, con los congresos de derecho penal que se hacían en ese momento y trayendo a los mayores exponentes del abolicionismo, hay una corriente muy importante, especialmente en Argentina, acerca de que el abolicionismo le iba a ganar al derecho penal. Bueno, hoy, a años vista, décadas vista de esa situación, parece que el partido lo ganó por goleada el derecho penal. Ahora, ¿por qué lo ganó por goleada el derecho penal? Porque tuvo una herencia que en este caso también yo propondría una reflexión al respecto, la inteligencia que tiene el derecho penal, que es fagocitarse todo, comerse todo, hacerse cargo de todo lo que lo puede amenazar. En las décadas anteriores, por ejemplo, la crítica era el derecho penal solo tiene como objetivo criminalizar. Si usted tiene esta crítica, yo le voy a incorporar los sistemas de las salidas alternas, empezando por la suspensión de juicio a prueba, venga dentro del derecho penal. Bueno, pero los conflictos no hay ninguna forma de mediación. El derecho penal lo que busca es, como decía recién, solo castigar, venga la mediación penal dentro del el diseño procesal latinoamericano. Y también algo que siempre se ha repetido es, la víctima es un convidado de piedra, me acuerdo de los manuales, de los tratados, la víctima solo se apropia el conflicto y a partir de allí empieza la investigación penal estatal, y el derecho penal se hizo cargo de esa crítica, no solo incorporó a la víctima al derecho penal con voz y con voto, sino que hoy en día es un sujeto autónomo con cada vez mayores, por ejemplo, el reconocimiento de los roles procesales en el nuevo Código Procesal Penal Federal de la Nación, es un claro ejemplo de que no solo el derecho penal se hace cargo de las críticas, sino que también incorpora esas críticas, las reformula y sale potenciado, sale como más fuerte. Entonces, mi interrogante respecto de la justicia restaurativa es que siempre la estamos trabajando de justicia juvenil. Esto aparece como los matices, mucho, restaurativa. Puede funcionar como un procedimiento completamente independiente de la justicia penal, digamos, yo me desentiendo directamente del asunto y que lo resuelva la comunidad sin ningún tipo de intervención, no me avisen más de ningún resultado ni de cualquier intervención, de cualquier necesidad del resultado de lo que fuera, o si, como ha ocurrido con otras instituciones contemporáneas del derecho penal, yo lo envío al que se va a hacer cargo de este conflicto y las partes, a su vez, también, las partes procesales, también intervenimos en ese proceso en paralelo
Perdón, Martiniano. Perdón, ¿me escuchás? Demos un minutito que creo que se desconectó Martiniano. Ahora seguramente se va a volver a conectar. Estamos con algunos problemas, me parece que es su internet. Perdón, aquí estoy, Celeste. Perdón Ok, la interrupción. se cortó unos minutitos antes de tu desaparición. Unos minutos antes. Y te diría que 1 o 2 minutos por lo menos. Bueno, voy a hacer lo siguiente, si les parece. Sí. Intento retomar. Mientras tanto, lo que voy a hacer es compartir. A ver, vamos a hacer una cosa para evitar de nuevo esta situación. A ver, si puedo enviarte por WhatsApp la presentación y en caso de que haya, para evitar de nuevo algún corte, me tomo un segundo para cambiar de dispositivo y buscar otro que tenga mejor conectividad. ¿Puedo hacer eso un segundito? Por supuesto, adelante. Para evitar de nuevo un corte. A ver, un segundito y ya damos, a ver, un segundito el primer video. Sí, buenas tardes, Celeste. Sí. Aprovechemos también este espacio que nos queda para comentar las grabaciones de las exposiciones anteriores, cómo podemos llegar, cómo podemos tener acceso, si se puede Sí, saber. ahí justamente estaba Agustín Ciorciari subiendo la información. Se ha generado un canal de YouTube de la acción en el cual van a estar todas las clases, que están todas las clases grabadas, las anteriores y esta por supuesto, y también ya tenemos todo el material de las 2 expositoras anteriores, así que creo que ahora Agustín les va a enviar las direcciones para quienes les interese poder obtenerlas. Gracias. Sí, Celeste, lo del material ya lo puso en el chat para copiar y pegar. Perfecto. Mientras tanto, aquellos que quieran formular preguntas al final de la exposición del doctor Terragni pueden ir mandándolas al chat, así las agregamos al final de la exposición.
Qué silencio, doctora Marconi. ¿Qué pasó con su hija? ¿La secuestraron? Aquí estoy. ¿Se escucha? Ah, muy bien. Ahora sí. ¿Hola? ¿Ahora se escucha? Perfecto, Perfecto. Martiniano. Bueno, Celeste, yo te envié el PowerPoint por WhatsApp. Sí, Si lo sí. quieren proyectar de alguna manera, igual yo Estoy, voy a hacer más. estoy Cuando viendo puedan, cómo proyectarlo. esto, bueno, no hay problema. Bueno, van a ver que es bastante esquemático igualmente. Si se había cortado más o menos en la primera filmina, en la segunda, para tener una idea de dónde retomar. No, en la segunda, te diría 2 minutitos antes de que se cortó definitivamente. Bueno, Ya que lo podemos subir, lo podemos compartir, digamos, con todos los alumnos, subirlo a la nube de la asociación. sí, por supuesto, sí, por supuesto. Perfecto. Entonces ya lo subo por ahí para que lo puedan ir siguiendo. Perfecto, sí. Lo que me preguntaba aquí quizás era un ratito antes del corte, y les pido disculpas por esta situación. Eran dos cuestiones en particular. La primera tiene que ver con si es necesario un mayor desarrollo conceptual que el derecho penal. Volví a fortalecido, gracias. Bueno, aquí lo que les planteaba, y como bien me recordaban, era la idea de que las críticas al derecho penal que ocurrieron en los últimos 20 o 30 años en la región, el derecho penal se hizo cargo de esas críticas, y no solo se hizo cargo de las críticas, sino que como decía aquí en el PowerPoint, las fagocitó, las incorporó y las hizo propias, digamos. La participación de la víctima, las salidas alternas, las cuestiones relacionadas con el control judicial en la ejecución de la pena, los estímulos en los procedimientos de ejecución de la pena, es decir, la búsqueda de salidas anticipadas, la incorporación de mecanismos alternativos a la solución de controversias, en ese caso la suspensión del juicio a prueba, como mencionaba antes, y la reflexión que subyace detrás de esto es si con la justicia restaurativa va a ocurrir lo mismo. Como comentaba hace un rato, es cuánto derecho penal, cuánto derecho administrativo hay en esta cuestión. Es un poquito antes por donde estamos. Entonces, ahí lo que, digamos, en definitiva, lo que me preguntaba era si es necesario crear perdónenme por esta expresión un tanto particular, una matriz restauradora latinoamericana. De la bibliografía a la cual uno puede acceder, que como decía hace un rato, es muy prolífica en los últimos años, en los instrumentos internacionales, etcétera, parece, en algunos instrumentos o declaraciones, especialmente en el marco del derecho penal juvenil europeo, podríamos ver algunos puntos de conexión o de relación con nuestras problemáticas cotidianas relacionadas con los delitos protagonizados por niños y niñas, y en otros casos vemos diferencias. Entonces, en esas diferencias en las cuales yo trataría de, por lo menos, tenerlas precisamente delimitadas, saber cuáles son a los efectos de posibilitar esta amalgama, esta compatibilidad entre las declaraciones, directrices, etcétera, que parecen emanadas más de instrumentos europeos que de instrumentos americanos. Quizás podría ser, por ahí hay alguna nota que podría tomarse de las 100 reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia en condiciones de vulnerabilidad. Ustedes recordarán, y este es un dato también a tener en cuenta, que por ahí hay algún matiz, no aparece con tanta claridad me parece, que las reglas de Brasilia eran el viejo instrumento, digo viejo porque ya pasó más de 10 años, sobre acceso a la justicia de las personas en condiciones de vulnerabilidad, pero ese instrumento internacional fue actualizado en el 2018, introduciéndole algún matiz. Entiendo que esto podría seguir trabajándose, y ni que hablar de alguna solución en tal caso que ocurra en el ámbito de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El siguiente interrogante, digamos, que aparece en la filmina, tiene que ver con si la justicia restaurativa es un modelo de justicia a todo o nada. Ese fue el nombre que se me ocurrió hoy por la tarde, de a todo o nada, en términos de
y sé que, digamos, nuestras expertices están llenas de matices, pero un tanto provocativamente a todo o nada en este sentido. Cualquier conflicto penal es posible de ser sometido a mecanismos de justicia restaurativa, cualquiera en cuanto a cualquiera haya sido el resultado dañoso protagonizado por el ofensor, es decir, desde un robo, un hurto, un robo por lado y banda, un escalamiento, un robo con armas, un homicidio, una agresión sexual seguida de muerte, etcétera, etcétera. Eso sería como un modelo, miren, cualquier tipo de conflicto penal es pasible de ser sujeto a justicia restaurativa. Y otro modelo que es mucho más restrictivo, que dice, no, vamos a fijar, como es la tendencia legislativa latinoamericana, a fijar ciertos parámetros en cuanto a la, por ejemplo, la consecuencia jurídica que tiene ese delito previsto como sanción, o delitos en los cuales respecto a nosotros consideramos que no es posible aplicar un sistema de justicia restaurativa porque tenemos otros instrumentos internacionales que obligan al Estado a, por ejemplo, no aplicar este tipo de salidas de justicia